Excelente. ¿Empieza a primera lámina? Ajá. Anda grabando, no te olvides, Jair. Ya esta es la última clase, vamos todo lo que es la parte hormonal, pues ya le hemos visto en las clases anteriores. Hoy vamos a terminar con 2 puntos. El ciclo de la urea y ver también el tema del pH. Esto es para recordar riñón. Acuérdense, corteza en la masa externo. Ahí vemos las pirámides de Malpighi. Vemos entre pirámides las columnas de Bertin, que solo tienen tejido conectivo, o sea, vasos, nervios, etcétera. Vemos que estas pirámides confluyen en los cálices menores, los cálices mayores, luego la pelvis forma y sale por el uréter. La siguiente, el famoso riñón. ¿Sigue? Este es para recordar el nefrón, ¿sí? Porque vamos a ver ahorita una revisión del ciclo de la urea para acordarnos. Cápsula de Bowman, dice ahí, que es donde ingresa a partir de la sangre al nefrón. Luego mire cómo se continúa con tubo coronal proximal, asa descendente Henle, asa ascendente Henle con porción delgada y gruesa, tubo contornado distal y tubo colector. O sea, entonces, de nefrón, acuérdense que hablábamos mucho el tema de la presión arterial, cómo hace para pasar por la cápsula de Bowman, que era lo principal, la siguiente. Y esto es importante. Acuérdense que una vez que pasa de los vasos hacia el nefrón, van a haber varias cosas que pueden pasar. Puede haber una reabsorción, secreción. Miren, abajo está calculando masa, es igual concentración por volumen. Es una fórmula que ya existe, que se puede utilizar en algunos casos. La siguiente. Esto es importantísimo. No se olvide este concepto. Cuando una sustancia ingresa al nefrón, la pregunta es cómo sale. En el cuadro A dice, lo que ingresó es más de lo que sale. O sea, si ingresaron 100 moléculas y orino 50, ha habido una reabsorción. O sea, los túbulos han tenido que pasar hacia el cuerpo. ¿Está bien? Si ingresan 100 moléculas y salen 150, sale más de lo que se reabsorbió por el filtrado de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, ha habido una secreción. La secreción va de afuera hacia dentro del nefrón por los túbulos. No confundan los conceptos, porque ya vamos a revisar también. Y la última, que entran 100 y salen 100. No hubo variación. Acuérdense que este último es el concepto justamente de depuración o clanes. Una de las funciones del riñón era limpiar, o sea, eliminar sustancias tóxicas. ¿Está bien? Entonces, esta función nos sirve bastante. La siguiente. Es también importante este cuadro porque nos permite ver cómo en los diferentes, abajo ven la línea vertical que habla de, horizontal que habla de, dice proximal, asa de Henle, distal, colector, orina, es para ver cómo va cambiando la concentración de orina y el término de división de tiroides cómo va actuando en ese momento. Y observen, si ven el cuadro donde ven, estamos totalmente recordando así para sintonizarlo para lo que viene. Entra a 120 mililitros por minuto de la cápsula de Bowman, hace el gen le sube la concentración, luego baja otra vez. O sea, estamos hablando de concentración. Acuérdense que a nivel de la punta, donde gira la curvatura asa descendente Henle, es el mayor punto. Por eso ustedes ven en este cuadro un pico. Y ese pico más o menos son 1.200 milosmoles. Luego vuelve a caer conforme otra vez sube el asa descendente Henle. Y miren cómo en el distal recién se dan los cambios. O sea, los cambios de concentración, el diuresis y el tiroides se dan a partir del túbulo distal, la segunda porción del túbulo distal. Túbulo colector, está claro en el cuadro. La línea 2 y la línea 1 son diferentes. La línea 1 es el paciente de que, ha tomado mucha cerveza. Ajá. Ha tomado cerveza, se ha con sus amigos, está orinando bastante, por lo tanto, orina bastante, tomó mucho líquido, la orina sale no tan concentrada. Pero ese señor que de pronto se va al desierto, clásico ejemplo, no toma agua, está caliente, está sudando bastante, esa es la línea 2. Tiene que haber 0.1 litros por minuto, o sea que concentra más, pero orina menos. Claro, está orinando menos volumen porque tú quieres ahorrar orina.
Por lo tanto, si yo ahorro orina, el mecanismo es lo que dice abajo, antidiuresis. Antidiuresis. En cambio, la una es diuresis orinar. La siguiente. Y ahora sí, con todo ese preámbulo, vamos a hablar del ciclo renal de la urea. La pregunta del millón, ¿qué cosa es la urea? La urea es el producto final del metabolismo proteico. O sea, cuando ustedes comen proteínas, ojo, que esto lo que hace es aumentar la urea. Les digo, la urea. Por eso es que cuando yo tomo examen de pruebas, a veces uno toma, como siempre evaluar función renal, toma dos pruebas, urea y creatinina. No siempre se correlacionan, por si acaso. De pronto, urea está elevada y la creatinina no. Qué raro, ¿no? Si es que sabemos que esto es el metabolismo de las proteínas, tiene que ver mucho con la ingesta. Entonces, si yo como mucha carne, no me gustan mucho las parrillas, ese señor tiene la urea más elevada, porque tiene más proteínas, por lo tanto tiene más sustancia de desecho. A diferencia de la creatinina, que es por el metabolismo de los músculos, o sea que es más estable, la urea sí puede variar en base a la dieta. Y es importante que sepan eso. La urea sí puede variar en base a la dieta. Cuando hemos tenido casos en los cuales no hay una concordancia urea-creatinina, para hablar de un paciente con función renal anormal, le decimos, señor, si a usted le gusta mucho la carne, déjela por lo menos una semana y repetimos la prueba. Y van a ver cómo todo se normaliza. Entonces se elimina por vía renal, o sea, estamos hablando de ese tóxico, ¿no?, que es la urea, del producto final de desecho de las proteínas, menos se elimina por intestinos, y en términos además del soluto más importante de la orina. Claro, ¿se acuerdan cuando dijimos quiénes eran los que producían la concentración? Dijimos sodio y urea, pero sodio es un electrolito. Y si me preguntara, ¿cuál es el soluto? Miren la pregunta, más importante que se por orina, es la urea. O sea, cuando decimos en global de quién depende la concentración, es sodio-urea principalmente. Pero si decimos cuál es el soluto, ahí estamos hablando solamente de la urea. Por si acaso, lo he repetido 2 veces, después en el examen, ay, mi hijo, no está, acá lo he dicho 2 veces. Si la depuración de urea fuera 75 mililitros por minuto, hacemos cálculos, más o menos de eso que es 0.5 por 0.3, todo, y me sale que se elimina más o menos al día 540 milimoles por día, o 540 milimoles por día. ¿Qué significa eso? Que eso es lo que yo limpio así al día. La siguiente. Jair, la siguiente. Jair, ¿me escuchas? Ya está, ahora Sí, sí. ya pasé, doctor. Sí, ya la vi, sí. Entonces, la urea en el plasma más o menos es 0.3 gramos por litro o 30 miligramos por ciento. Ojo, son equivalentes. O 5 milimoles por litro. O sea, es lo mismo dicho de diferentes maneras. Dice, concentración de urea en el plasma es 0.3 gramos por litro o 30 miligramos por ciento, o sea, por 100 mililitros. O 5 milimoles por litro, todo es igual. Se aumenta la urea descartar daño renal y paciente urémico. Orina en sangre. Les digo, la insuficiencia renal, dijimos, el riñón deja de funcionar, por lo tanto, cuando tengo insuficiencia renal, ya no elimino las sustancias tóxicas y eso empieza a aumentar en sangre. Y por eso que hablo del paciente urémico. O sea, cuando yo hablo de una insuficiencia renal crónica, se dice paciente urémico. Urémico, ureas y hemos, sangre. O sea, urea en sangre se significa esto, ¿no? Entonces, esa significa, antiguamente decía, el paciente tiene la orina en la sangre. ¿Y cómo se dan cuenta? Por lo que llaman el fetor urémico. ¿Qué es el fetor urémico? Es que él te habla y su aliento tiene olor a orina. Así, tanto así, así es. O sea, la urea puede aumentar tanto que ya se empieza a eliminar hasta por el aliento. Pues el paciente, ahí viene el nombre del tema urémico, de la urea en sangre. ¿Sí? Y esto se relaciona con insuficiencia renal, donde el filtrado glomerular está disminuido de manera severa. O sea, si no tengo mucho filtrado glomerular, significa que no puedo expulsar mucha urea, por lo tanto no expulso urea hacia afuera, la concentro en mi cuerpo y eso es lo que me hace el problema. Si la urea se elimina sin procesos activos, su excreción y concentración depende del filtrado glomerular. O sea, si solamente fuera puro la urea que se elimina por filtrado glomerular y se supone que no hay ni secreción, ni excreción, ni nada, entonces se calcula otra vez, 120, 160 litros por minuto, hacemos todos estos cálculos, y no se detectaría cambio de filtrado glomerular entre 120 y 100 mililitros por minuto, teóricamente.
En insuficiencia renal severa, pequeños cambios en filtrado glomerular modifican la urea en plasma. Sigue la evolución de insuficiencia renal. No entiendo eso. Mire, mira el siguiente cuadro, siguiente. Ajá, ese es el cuadrito. Acá está lo que está diciendo. La relación del filtrado glomerular con la concentración de urea en sangre. Abajo, miren, dice filtrado glomerular, filtración, o sea, cuánto yo estoy filtrando. Entonces, y a la izquierda, cuánto de urea hay en el plasma. ¿Está bien? Miren el punto que dice 0.5 y 70, el más a la derecha, que es FG. O sea, dice, cuando yo elimino ahorita 70 mililitros por minuto, en sangre tengo 0.5. Ajá, bajito. Pero cuando miren, yo estoy por 50, ya subió. Cuando yo estoy por 30, subió. Estoy por 20, subió. O sea, a menos función glomerular, más aumenta la concentración de urea en el plasma. Es lo que tengo este cuadro. ¿Sí? Y mire que es una curva. O sea, que el cuerpo trata de proteger, pero si ya no puede, se va en pico. O sea, hasta cierto punto, yo todavía estoy con daño renal, grado 1, grado 2, y todavía no se ven una evolución tan marcada. Pero conforme esto va empeorando, miren cómo de pronto los valores también van alterándose y alterándose. ¿Está bien? Listo. Cuando el filtrado glomerular cae a la mitad, la urea aumenta al doble. Estamos calculándose más o menos. La siguiente. Entonces, parte de la urea se reabsorbe en túbulos. ¿Por qué? ¿Por qué se llegaron a esa determinación? Miren, el filtrado glomerular de la urea es más o menos, haciendo cálculos, 51.84 gramos por día. Pero la excreción es 32.4 gramos por día. O sea, significa que de 51 que logró pasar a cápsula de goma, o sea, filtró, está saliendo solamente 32. ¿Sí? O sea, ha habido una reabsorción, otra vez está el concepto, pues queríamos recordar el concepto. Ha habido una reabsorción de la urea. Restamos 51.84 menos 32.4 menos el 19.44. Que viene a ser el 37.5 de lo filtrado, porcentaje, por ciento de lo filtrado. ¿Sí? Ahora aquí había un tema contradictorio. Porque si decimos que es una sustancia de desecho, que sale de circulación por filtrado glomerular, ¿por qué tenemos que recuperarlo? Pues claro, porque teóricamente yo lo que quiero es eliminar. No quiero reabsorber porque se supone que es desecho. ¿Está bien? Entonces eso diría, hasta ahí diría, ¿y por qué tengo que resolverlo? ¿No? Lo entiendo en sodio, lo entiendo en urea, porque son electrolitos que lo puedo reutilizar otra vez. Pero ¿y la urea por qué, no? Y se recuperaría por una resorción tubular. Excretamos urea por balance nitrogenado, pero logra médula hipertónica y orinas concentradas. Así es. Lo que pasa es que estos movimientos, lo que buscan finalmente es que en el riñón, como riñón, tengan médulas hipertónicas. Esa es la idea. La siguiente. La siguiente. Jair. Ya puede ver. Ajá. Observen la lámina y miren que sale del tubo proximal. O sea, la urea. Retrasada. Sí, sí lo estoy viendo. Ya. Donde dice A, dice sale el tubo proximal retrasada con respecto a la salida de agua. Su concentración al final del túbulo plasmático es mayor que el plasma. Así es. Entonces, está saliendo a este nivel. En la primera clase vimos que había una reabsorción por parte del túbulo proximal. Y aquí ya tenemos una reabsorción. Luego se concentra en asa ascendente por salida de agua. Claro, ¿se acuerdan? Acá sigue la flecha B. O sea que conforme se está yendo hacia la parte de la médula, sale agua, por lo tanto se concentra dentro del nefrón. Sí, lo sabemos ya. Luego entra la asa ascendente a favor de gradiente de concentración. Claro, aquí ya va subiendo y efectivamente nosotros dijimos que era a favor. Luego, la mayor concentración de urea en túbulo distal, solo se dio agua del túbulo distal. Aquí dijimos que el túbulo distal había el tema de la acción de la aldosterona, el de la antidiurética, y eso tiene que ver con agua. Por lo tanto, con relación a la urea queda. Por lo tanto, significa que si la urea queda y sale agua, aumento de la concentración. Luego sale del túbulo colector por gradiente de concentración. O sea, si tengo más dentro del tubo y menos afuera, sale.
sale del túbulo colector y luego recircula por túbulo renal y así eleva la osmolaridad medular. O sea, al salir justo el túbulo colector lo que está haciendo es aumentar la osmolaridad medular. Y miren ahí en la figurita cómo interviene en la circulación de los vasos rectos que también mencionamos. Entonces, pregunta examen. Dentro del ciclo de la urea, diga usted, ¿cuáles son las zonas en el DEFRON de reabsorción de la urea? ¿Y cuáles marcarían? Túbulo proximal y túbulo colector. Ajá, ya está, así de fácil. Otra pregunta examen. La reabsorción del ciclo de la urea contribuye a la osmolaridad medular, hacia el ciclo en los vasos rectos, todos ninguno, todos. Ellos están viendo, la flechita de abajo, a la derecha, menciona que se va a dar la osmolaridad medular y a dar la osmolaridad para que se mantenga el ciclo de los vasos rectos. Ya está. La siguiente. Lo mismo que hemos dicho, miren acá está, otro cuadro que se llama el ciclo de la urea, con un tubo proximal, miren cómo va a concentrar, justo todo lo que estamos haciendo, que sale, y otra vez sale todo lo que lo más importante acá, sale del proximal y sale del colector. Y luego hace todo el ciclo. Y esto es lo que mantiene las concentraciones altas en la zona medular. La siguiente. Ahí. Es de correlación a la urea. Hablemos un poco del modelo, digamos, 12 de las acuaporinas. ¿Qué es eso? Es un descubrimiento donde se aisló la nueva familia de proteínas del canal de poro de agua transmembrana, las acuaporinas. El acuaporina 1 encuentra en la cara apical tubo proximal, en el rama descendente de Henle. Acuaporina 2 sensible a la hormona antidiurética del túbulo colector. Acuaporinas aisladas de riñón y de su distribución y función coincide con la de los distintos segmentos renales. O sea, acá lo que está hablando, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros de que había pasaje directo de la orina entre célula y célula? Entonces eso le llaman las acuaporinas, esos canales o poros que permiten que salga la orina fácilmente. La siguiente. Estos conceptos de ácido y base son clásicos, por si acaso. O sea, obviamente no va a cambiar el concepto de cosas de ácido en base. Eso está en todo el libro de química, eso es lo que otra fácilmente lo lee cualquiera. Pero vamos a hacer una revisión para luego irnos a la parte clínica que nos interesa. ¿Qué es el pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Claro, yo cuando tengo números infinitamente grandes uso el tema logaritmos, que es lo que me ayuda a trabajar mejor con estos números. ¿Sí? Estamos hablando, ¿por qué? Porque estamos hablando acá de moléculas. Yo digo, una gotita de agua, ¿cuántas moléculas de agua? Millones de millones, pues, ¿no? Entonces, en vez de decir millones, prefiero decir el logaritmo. Ahora, ¿a qué se le llama ácido? Sustancia que en disolución acuosa da hidrogeniones, hidrógeno. ¿Sí? Si yo tengo ácido clorhídrico y yo he hecho un baño, se separa cloro y hidrógeno. Y es hidrógeno el que hace la acción de ácido, por ese caso. Base, sustancia que en disolución acuosa da oxidrilo, OH, oxidrilo. Y tengo una lejía, ejemplo, ¿no? Hipoclorito de sodio, en este caso, oxidrilo, con relación al sodio, se separan y queda el oxidrilo. Y este es el que hace la carga de base. La siguiente, la carga alcalina. Arrhenius fue el que dijo esa definición. Pero luego tengo dos investigadores más, Johannes Nicolás Bredner y Thomas Martin Lowry, que dijeron, bueno, está bien definido, pero vamos a mejorarla. Porque en la anterior, recuerden que estamos hablando de oxidrilos y estamos hablando de hidrogeniones. Pero no en toda fórmula entran oxidrilos. Entonces dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Que en realidad se basa a los hidrogeniones. Un ácido es aquella especie que tiene tendencia a ceder un hidrogenión, mientras que una base tiene tendencia a aceptar un hidrogenión. O sea que ya con este no tengo que ver tanto con el oxidrilo, que a veces se da, es cierto, pero a veces no se da. En la fórmula no hay oxidrilo y sin embargo hay el tema alcalino. Entonces mejor va cuando se habla en términos de hidrogeniones. El que da hidrogeniones es así, el que recibe, se llamamos base. La siguiente. Dale clic para ver todo lo de abajo también. Dale otro clic. Ajá, ya. No, retrocede. Ya, ahí queda. Entonces, tengo tres posibilidades.
una solución neutra, una solución ácida o una solución básica. Entonces, ¿en qué nos basamos? Si los hidrogeniones y los hidrilos están iguales, hablamos de una disolución neutra, pH 7, ¿sí? Pero cuando hablamos de ácido, cuando es menos de 7, ¿sí? O sea que habría más hidrogeniones que hidrilos. Y cuando hablamos de básico, cuando es más de 7. ¿Está bien? De eso estamos hablando. La siguiente. Entonces, si eso es cierto, y estamos hablando de hidrogeniones, yo tengo dos posibilidades en realidad, nada más de problemas. O una acidosis o una alcalosis. O tengo pH ácido o tengo pH alcalino en sangre. Son mis dos posibilidades. Si tengo una acidosis, mis problemas pueden ser 4. O sea, en general para explicar acidosis. Por ejemplo, función renal, fallando. O sea, estoy en uremia, acuérdense, uria en sangre, uremia, ¿no? Orina en sangre, es lo que decían los antiguos médicos. Entonces, la función renal fallando, eso explicaría de pronto una acidosis. ¿Qué más lo podría explicar? Producción tisular de cuerpos cetónicos. Por ejemplo, hay diabéticos que ya, como no su insulina es insuficiente para metabolizar el azúcar que tienen ellos en sangre, la glucosa empieza a ir por otras vías metabólicas. Y una de las vías metabólicas es producción de cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que esta producción de cuerpos cetónicos hace que mi cuerpo tenga una acidosis, porque tiene pH ácido. Y eso también explicaría el pH ácido en ciertos diabéticos. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? No, están entrando notificaciones ustedes. ¿Qué más puede producir acidosis? La pérdida de base del organismo. Claro, si dijéramos que pH neutro es el equilibrio entre base y ácido, hay un equilibrio. Pero si yo pierdo base, ya no tengo equilibrio. Entonces, ¿qué predomina? Ácido, y pues es ácido. Por ejemplo, si yo tengo diarrea, vómitos, ¿sí? Esa diarrea, vómitos, ahí en esa diarrea, en esos vómitos están saliendo electrolitos también. Estoy botando de pronto bases. Y si pierdo bases, lo que voy a tener es una acidosis. ¿Sí? Acidosis. Por eso que tengo mucho cuidado con los niños. En los niños que tienen diarrea, que tienen vómitos, usualmente les digo, son dos las edades donde más se complican los pacientes. En la niñez y en la vejez. No pueden tolerar mucho estos cambios, por si acaso. Por eso que un viejito también es peligroso que esté con mucha diarrea, vómitos, porque no va a poder normalizarlo fácilmente. Igual ocurre en niños. Tienen mucho cuidado. Y el aporte externo de ácidos. ¿Lo entiendo, doctor? Imagínense que tengo la chica que por su enamorada dice, me va a tomar aspirina, que es clásico. Me voy a tomar 2 frascos de aspirina, 200 pastillas de aspirina en un solo momento. ¿Qué es la aspirina? El ácido acetil salicílico, ácido. Por lo tanto, si lo toma, ella se quiere suicidar, lo que está haciendo es que su pH de sangre sea ácido. Eso es lo que la mata, el exceso de ese pH. Entonces, miren las formas en que yo puedo producir una acidosis. Hasta ahora estamos hablando en general. Alcalosis es lo contrario, o sea, tendría base, o sea, mi sangre sería básica. Entonces, ¿qué puede producir una sangre con una alcalosis? Uso de diuréticos. Diuréticos son sustancias que el médico da para que uno orine más, por algún motivo. Él quiere que orines más. Pero cuidado, este diurético puede producir alcalosis, porque hay mayor aporte de sodio que en tu excretor que secreta hidrogeniones por cotransporte. O sea, cuando es el diurético, lo que está haciendo es que bote sodio y el sodio jala agua. Pero por cotransporte también sale hidrogenión. Ese es mi problema. Y si empiezo a eliminar muchos hidrogeniones que tengo, alcalosis. Así de simple. También ingesta de alcalinos. Ingesta de alcalinos, claro. Es la chica que se puede suicidar porque el enamorado le engañó. ¿Y qué cosa toma? Lejía. Lejía son alcalinos y ya, pues. pH alcalino. Puede que lo que se queme se mata, ¿no? Se destroza el esófago, el estómago, pero bueno, también puede pasar eso. Pérdida de cloro por vómito gástrico. Si yo vomito, empiezo a vomitar, lo que puedo perder es mucho cloro. Y eso explicaría por qué una paciente que tiene vómito tiene pH alcalino después en sangre. Y también por hiperaldosteronismo. Ya van a ver cuando lleguen a fisiología endocrinológica,
donde van a ver cómo la aldosterona es una hormona, que en los túbulos va a producir mayor absorción de sodio y mayor excreción de potasio. Y eso es lo que finalmente me va a hacer que tenga una alcalosis. La siguiente. Ajá. Hasta aquí hablamos en general alcalosis, acidosis. Seamos más detallistas. La acidosis puede ser respiratoria o puede ser una acidosis metabólica. Y la alcalosis puede ser respiratoria o una alcalosis metabólica. Doctor, no entiendo. Respiratoria tiene que ver con los pulmones. Con los pulmones. A ver, supongamos que alguien se va a la piscina y se ahoga. Se ahogó, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando yo lo que hago es que ya no respiro, no entra, cuando el hecho de que tú te ahogues es porque ya no entró oxígeno. Si no entra oxígeno, no tienes cómo hacer el recambio. Acuérdense que el recambio es entra oxígeno y sale CO2. Ese es mi recambio normal. Porque mis metabolismos corporales están produciendo CO2 normalmente, por si acaso, todo el día. Todo el día está ese ciclo de Krebs, todo el día tus células están comiendo. Si eso es cierto, entonces también tengo sustancias desechos. Y la célula de sustancias desechos es el CO2. ¿Está bien? Ese CO2, si yo no tengo cómo eliminarlo, empieza a aumentar en sangre. Si el CO2 aumenta, se vuelve después ácido carbónico con hidrogenión. Y ese ácido carbónico lo produce la acidosis respiratoria. Entonces aquí el clásico ejemplo aquí es el ahogadito. ¿Cuándo se produce una alcalosis respiratoria? ¿No? En este caso, cuando respiro demasiado rápido. O sea, a ver, el clásico ejemplo acá es el alumno de fisiología que va a su examen de renal. Y mire, he visto tantos cuadros, tanto que el sodio, que el potasio, que entra, que sale, que la urea, que el ciclo, y está confundido. Llega a la clase, está súper nervioso, y es que cuando era presencial, esto lo he visto en vivo, usualmente mujeres más que hombres, se ponen nerviosos, ¿y qué es lo que empieza a hacer? Una poliapnea, o sea, empieza a respirar demasiado rápido. ¿Entiendes? Entonces una polipnia, o sea, empieza a respirar rápido, se agita. Si yo me agito, ¿qué es lo que pasa? Estoy eliminando rápidamente por vía respiratoria el CO2. Y si baja el CO2, que era, dijimos, hay un equilibrio ácido-base, lo mencionamos cuando hablamos de pH neutro. Si yo elimino el ácido, ¿qué se supone que queda? Lo alcalino. O sea, la alcalosis respiratoria se produce porque eliminé CO2 rápidamente. Y eliminar CO2 y eso me desequilibra el pH, por lo tanto tengo alcalosis respiratoria. Cuando he tenido estos exámenes, por si acaso, ya que voy a aprovecharte de seguir porque si no avanzamos me olvido, he tenido exámenes, me acuerdo cuando era presencial, que había gente que se ponía nerviosa, de todas mujeres, no sé por qué, pero por una más nerviosas, y empezaban a agitarse. Entonces diría, tranquila, no se agiten, es porque van a producir alcalosis respiratoria. Doctor, no entiendo, ¿cómo es eso? Ya, me seguimos hecho la clase y justamente de eso deben saberlo, ¿no? Estoy diciendo justamente que cuando uno respira demasiado rápido, lo que hace es que elimina el CO2, y si hay menos CO2, hay menos ácido carbónico, hay menos ácido carbónico, predominan los alcalinos, y esta es la alcalosis respiratoria. ¿Y cómo lo ven clínicamente? El paciente se desmaya. Yo he tenido examen donde de pronto punga al suelo, una alumna, ¿no? Y la ves respirando rápido. Solución, tratamiento. Inmediatamente yo, ¿quién tiene una bolsa? ¿Alguien nunca falta? Le pongo la bolsa y que respire la bolsa. Y van a ver cómo poco a poco empieza a mejorar hasta que despierta. Pregunta, ¿y por qué le puse la bolsa? Si dijimos que tiene que ver con el CO2, entonces le pongo una bolsa, plástico, y empieza a respirar su mismo aire. ¿Y qué tiene su aire? CO2, porque tú contenido tiene CO2. Entonces se junta tanto el CO2 que ya empieza a respirar CO2. Y eso es lo que empieza otra vez a normalizar. Ya ese CO2 que está abajo empieza a subir, hasta que ya subió. Una vez que ya todo esto normalizó, quitas la bolsa. Ese es el truco, usar una bolsa. En estos casos, la alcalosis respiratoria de tipo nervioso, ¿no? Neurológico, o sea, porque el paciente está usualmente en síndrome ansioso, ¿no? Está ansioso, está pensando, me van a jalar, ahora qué va a pasar, que la cara me van a botar, me van a pegar, ya bueno. Entonces, ya esa es la parte respiratoria, la parte respiratoria. La parte de acidosis metabólica
O sea, en este caso, tiene acidosis también, pero ya no tiene que ver nada con la respiración, es por el metabolismo. Como mencionamos antes, aumento de ácidos, por ejemplo, el que tomó a mucho aspirina y dijimos acetil salicílico, aumentó. O aumento de hidrogeniones, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, me hace una ira, insuficiencia renal aguda, y esto me produce hidrogeniones en grandes cantidades y me produce una acidosis. Cuidado, una ira aguda, insuficiencia renal aguda, es un problema. O baja de bicarbonato, ¿sí? Y aquí depende por qué eliminó bicarbonato. De pronto, náuseas, vómitos, o tiene un problema de metabolismo renal que está eliminando mucho bicarbonato y ya no hay tanto bicarbonato, y entonces empieza a haber la acidosis metabólica. Y la alcalosis metabólica es o bajan los ácidos, ¿sí? Bueno, mucho vómito, estamos hablando de clorhídrico, etcétera, o muchas bases en sangre también. Entonces, y esto, vamos a explicar un poquito más, tiene que ver mucho, diferenciar si es respiratorio metabólico con el manejo que vamos a dar con estos pacientes, por si acaso. Tiene que ver bastante. Lo siguiente. Ajá. Entonces, transporte activo secundario con transporte de hidrógeno a través del borde cepillo hacia la luz tubular. La entrada de célula aporta la energía. Claro, ¿se acuerdan que dijimos que el sodio y el hidrogenión actúan por cotransporte? Entonces, cuidado. Tienen que estar relacionados. Lo siguiente. Acá está. Este cuadro es importantísimo. El pH normal en ustedes, ahora, dijimos que el pH normal era 7, ¿está bien? Estamos hablando de química, pero hablamos ahora del ser humano. Como ser humanos, para ustedes su pH normal está entre 7.3 y 7.4. Usualmente 7.4 usamos como valor normal, más frecuente. Menos de 7.3, acidosis. Más de 7.4, alcalosis. Ojo, miren, más de 7.4 alcalosis, menos de 7.3, acidosis. Y la pregunta es, ¿y cuánto me muero? ¿No? Si tengo acidosis, ¿cuánto es lo máximo que puede soportar mi cuerpo? 6.8 de ácido. Más de eso, muerte. Y si fuera alcalino, ¿cuánto es el máximo que aporta que puede soportar mi cuerpo antes de morirme? 8. El pH 8 ya estás al borde de la muerte. Pasaste eso, ya está muerto. Entonces, miren cómo el rango de variación que yo tengo en mi cuerpo es muy leve. 7.3.4 es un punto nada más, es un decimal. Entonces, imagínense la mayoría del cuerpo humano que tiene que mantener ese rango de manera constante toda la vida. Comas lo que comas y hagas lo que hagas. Así comas tu chatarra, tu hamburguesa, igual el cuerpo tiene que mantener ese pH, no puede cambiarlo. La siguiente. Entonces viene aquí el concepto de mecanismos compensatorios. El cuerpo trata, obviamente, de mantener el pH, dijimos, en rango normal. ¿Y cómo lo hace? Entonces trata de compensar. Aquí, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. Una compensación respiratoria tanto de la acidosis y la alcalosis metabólicas. Entonces, a mayor hidrogeniones, mayor eliminación de CO2. A menos hidrogeniones tengo que retener más CO2. A ver. Y abajo dice compensación renal de las acidosis y alcalosis respiratorias. Entonces, excreción renal a nivel renal. A ver. Empecemos siempre con respiratorio, que es lo más fácil. Dice compensación respiratoria de acidosis, alcalosis metabólicas. Si yo tengo un paciente que tiene mucho hidrogenión, tendría que tener acidosis, ¿está bien? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Aumentar la ventilación para eliminar CO2. En uno, la primera de arriba es lo que está diciéndole. Si tengo un paciente que tiene un problema de muchos hidrogeniones en el cuerpo, ¿sí? Por algún motivo, lo que hago es aumentar la ventilación, o sea, que respire más rápido, para eliminar más CO2. Claro, le dije, cuando yo respiro rápido, elimino CO2. Entonces, de hacer eso, pero en este fin, compensando. Ahora, eso es un signo clínico, les digo, por eso que se lo estoy diciendo ahora. Le voy a contar un caso real, nos pasó. Paciente varón, 82 años, viene de provincia, de la selva, pero selva, o sea, me dijo que estuvo varios días caminando por la selva, luego tomó su pequepeque, es una balsa, lo llevó hasta un pueblo, del pueblo a la ciudad, de la ciudad vino por carro hasta llegar a Lima. Una travesía de una semana.
una semana, en la época que yo estaba hablando hace muchos años atrás. Entonces este paciente demoró. ¿Cuál era el motivo? Que él retuvo orina. De pronto no orinó nada. Allá se tomó su masato, su alcohol de allá de la selva, y de pronto se cerró. Una selva se cerró, ya no orinaba. La gente no te preocupes, acá ya vas a poder orinar. O sea, 5 días de travesía más 3 días más que estuvo ahí, hasta que la gente dijera que hay que dejarla, no orina nada. Y el paciente gritaba de dolor, la vejiga se llenaba, no se imagina, todo un drama. Para traerlo hasta Lima que lo vean. Y para que en Lima, nomás alguien se olvidó, no, pero bueno, así fue la historia. Llega a mi servicio, a urología, y lo traen en silla de ruedas. Ya no caminaba, estaba gritando. Su cara, imagínense una cara de dolor, pero ya no, ni siquiera gritaba, ya no tenía fuerza para eso. Lo primero que vi fue justamente esa taquimnia, taquística rápido. O sea, apnea de respirar rápido. O sea, respirar rápido. Digo, ¿cuántos días tiene así? 8 días, porque 5 días que me hace... No, digo, a mi residente, póngale sonda, inmediatamente se le da emergencia, ya, ahorita. ¿Por qué, doctor? Llévatelo ya, después te cuento la historia, pero llévatelo ahorita porque ahorita se va a morir en tu cara. ¿Se va a morir? Sí. Pero ponen la sonda, le digo, para que orine, bote, y después conversamos, le digo, porque ahorita se te va a ir ahorita, digo. Y está colocando la sonda y en ese momento paro cardíaco. Hicieron todas las maniobras y ya no sale, él va a morir. No sale, hagan lo que hagan. Llaman anestesió, lo pusieron mi carrato en sangre, no se imagina todo lo que hicieron. Se murió. Pregúntale a los residentes, ¿cómo sabía usted que iba a pasar y por qué se murió? ¿Y cómo sabía que no iba a responder a todo el tratamiento de masaje, toda la clásica? Le digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio mental. El paciente dice que no tiene 8 días que no orina. Por lo tanto, la orina que debe salir no salió. Él viene de hacer y se fue a tomar alcohol. Por lo tanto, debe ser un paciente prostático, ¿está bien? Porque la próstata se inflama con el alcohol. Pero la próstata no crece de un día a otro. O sea que él ya tenía un problema renal, pero él no orinaba, había un equilibrio. ¿Cuándo desequilibró? Cuando taponó totalmente la vejiga y no salió la orina. Por lo tanto, al no salir la orina se quedó retenida. Pero me retenía todo, incluyendo la urea. Y dijimos que esto aumenta el pH, ácido hidrogenado también se retiene, por lo tanto, tenía una acidosis de tipo metabólico. ¿Y cuál es el mecanismo de compensación? La respiración. O sea, aparte del que el riñón tiene ese mecanismo que vamos a hablar en otro momento, la respiración. Yo trato de respirar rápido para botar el CO2. Pero ¿cuál es el otro problema? Que esto es un mecanismo que es cierto, es rápido, actúa, pero te agotas, te cansas. El diafragma se cansa. Y como han pasado tantos días, aparte de estar cansado, ya en un momento se vuelve insuficiente. Y empieza a aumentar el potasio en sangre. Y eso es lo que te hace el infarto. Y ¿cuál es tu problema? De que cuando tengo, o sea, ¿y por qué mete potasio? Porque el cuerpo, el hidrógeno, trata de meterlo dentro de las células, pero sale potasio. Lo que entra, sale, es una carga positiva con otra carga positiva y hago el equilibrio. Pero es potasio, y el potasio se afecta al corazón, y eso produce paro cardíaco. O sea, habría una hipercalemia. Hipercalemia significa aumento de potasio en sangre. Si eso es cierto, cuando hay una hipercalemia por IRC, el mejor y único tratamiento que lo va a salvar a este paciente es la diálisis. Diálisis, así, o sea, lavar la sangre con una maquinita. Antes de eso, hagan lo que hagan, no lo pueden. Y si le dio paro por eso, ya no sale, se muere. Porque tiene tanto potasio en sangre que ya pues, esa es la causa, tienes que eliminar el potasio, lo único que hay es dializar. Pero hasta dializar, sacar la orden, estamos hablando de 4 o 5 horas para que empiece la diálisis. Y ya dio paro, ya no sale. Y no salió, ¿no? No salió. Entonces miren cómo o sea, el hecho solamente, ¿y cómo supe yo que estaba mal? Porque por la cantidad de 5 o 8 días sin sonda, que retiene orina mayor y está respirando rápido. Digo, esta es una acidosis metabólica que está compensando con una taquimia, o respirar rápido. Apúrese, en cualquier momento se cansa, se fatiga, o aumenta el potasio a un punto que ya no aguanta más, paro. Y fue lo que pasó. Pero miren otra vez cómo el tema respiratorio influye en el tema de que cómo voy a respirar. Si tengo menos hidrogeniones, menos ventilación, por lo tanto mayor retención CO2. O sea, tengo una alcalosis, lo que va a hacer el cuerpo es respirar más lento. Lento. Entonces, ¿para qué? Para que retenga CO2. Y al tener CO2, neutraliza con el alcalino, por lo tanto, más alcalino, más ácido, se neutraliza. ¿Sí? Ese es el mecanismo.
Ahora, compensación renal de las alcalosis, ácido alcalosis respiratoria. O sea, hasta aquí vamos a hablar de cómo lo respiratorio compensa lo metabólico. Ahora vamos al revés. Cómo lo renal compensa con lo respiratorio. Si tengo mucho CO2, tengo muchos hidrogeniones, por lo tanto el pH ácido, debería aumentar la excreción renal de hidrogeniones. ¿Cuál es tu problema? Que es en días. Si tengo menos CO2, menos concentración de hidrogeniones, estoy viendo el cuadro abajo, más concentración de pH, por lo tanto, excreción renal de bicarbonato. ¿Cuál es el problema del riñón? Que es lento, muy eficiente en lo crónico. O sea, si tú eres un paciente crónico, se va a estar tan lento y tan bien en los años que puedes vivir con valores totalmente anormales, por si acaso. Y vives tranquilo, no tienes ningún problema. O sea, yo he visto gente caminando con hematocritos de 8, con concentraciones de urea que normal es de 20 a 30 en sangre, con 100, 200, y están tranquilos caminando con urea de 3, cuando lo normal es 1.2, y normal. Ustedes lo ven, o sea, esa es su nueva normalidad. Pero para que pase eso, hace un proceso de años, lento, lento, lento. Tu problema es el agudo. En agudo el riñón rápidamente quema balas rápidamente, o sea que podría no compensar muy bien, por si acaso. Entonces, miren, mientras la compensación respiratoria es rápida, ustedes lo ven, la renal tiene sus tiempos. Vamos a ver eso un tema en otro cuadro. La siguiente. Ya está. Dale clic a todo, que salga todo. Ya. Entonces, mire, mecanismos compensatorios renales. Si tengo una acidosis, lo que tengo que aumentar es el bicarbonato, ¿sí? Entonces lo que hago es que las células tubulares aumentan la secreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Claro, el bicarbonato que antes se eliminaba, yo quiero reabsorberlo, porque no quiero perderlo. Aquí también el sistema tampón fosfato amoníaco. ¿Qué es un tampón? Son mecanismos bioquímicos del cuerpo que buscan, en este caso, compensar la acidosis. ¿Ya? ¿Cuál es tu problema ahí? Que obviamente si una sustancia del cuerpo tiene una cantidad limitada, pues no es que tenga cantidades exuberantes. O sea, llega un punto en el cual ya no puede compensar. Si es el proceso lento, tranquilo, en años, le das tiempo a que empiece a producir más y va compensando. Pero un agudo, no, la siguiente. ¿Toca ahí? ¿Se cortó? Sí, doctor, se cortó, ahora sí se escucha. Cortado. Activo de hidrogenio. La siguiente. La siguiente. Ya. Ahora, ¿cómo compensa el riñón? Dale clic a todo así. En una alcalosis, no llamamos acidosis. Y tengo alcalosis, lo que tiene que disminuir el bicarbonato, o sea, exceso de bicarbonato, tengo que bajarlo. Entonces, aumenta el bicarbonato extracelular fuera, los tubulares disminuyen la secreción de hidrogenio y aumenta la absorción de bicarbonato. Así es como trata de compensarlo. El bicarbonato no se absorbe, pero sí como HCO3, o sea, ácido carbónico. ¿Qué es lo que el bicarbonato pasa a ácido carbónico? Porque si estoy en una alcalosis, tengo que pasarlo a una acidosis. El bicarbonato sale por orina también con el sodio. O sea, el riñón igual, otra vez, si tengo una alcalosis, el bicarbonato que es alcalino, trate de jugar todo el problema con los bicarbonatos. Ojo, que no es la única sustancia que puede producir alcalinos, pero es con lo que trata de jugar. Es lo que hay en mayor cantidad. Y con eso compensa. La siguiente. Este cuadro es interesante, miren. Factor regular a la izquierda. Tampón respiratorio renal. Miren cómo el tampón es de acción inmediata. O sea, si algo pasó, la chica tomó su veneno, ya,
inmediatamente lo que es el sistema tampón. ¿Está bien? Regula el pH a través de captar o liberar hidrogeniones. Aquí tenemos tampón bicarbonato, tampón hemoglobina, tampón fosfato, tampón proteína. ¿Cuál es mi problema? Que esos tampones no son muchos. Son poquitos y lamentablemente tiene un tiempo de vida corto. Pero es rápido, o sea, definitivamente. La regulación respiratoria actúa en minutos en el tiempo. Lo que busca es actuar a través del CO2. Acuérdense que dijimos que aumentaba o disminuía el CO2. Una potencia 2, es cierto. Actúa a través del centro respiratorio, estimula y inhibe la ventilación pulmonar. Que lo comentamos. La regulación renal, que es abajo, dice. Tiempo de ajuste de hora a varios días. Regula el pH a través de captar o liberar el bicarbonato. Buena potencia. Reabsorbe excreta bicarbonato, secreción de hidrogenio. Observe que en tiempo más rápido el tampón, regulación respiratoria sigue, y renal, ya, o sea, como función renal, horas, días, y ahí sin mucho tiempo. ¿Cuál es más eficiente de todos? Es el renal, porque te puede hacer unos cambios, o sea, impresionantes. O sea, yo he visto gente, como les voy a repetir, con valores de urea que tienen alteradísimos, o tal vez alterado, todo está alterado, y sin embargo está tranquilo, porque ya eso es una normalidad. Pero ¿cuál es la condición? Que sea lento en el tiempo y poco a poco. O sea, eso no puede hablar de pronto abruptamente del sol. No, tiene que ser algo tan lento que le dio al cuerpo tiempo para utilizar todos sus mecanismos compensatorios. Si usted le da tiempo, excelente, todo va bien. No le dan tiempo, mal, se muere. Y miren cómo de ahí el tampón, que hubo potencia, pero sin embargo, te ha dicho, mi limitante es que no tiene mucho tampón. Su cuerpo tiene un limitante. Y el otro, el respiratorio, que lo mencionamos. La siguiente, creo que queda ahí, ¿no? Listo, terminamos. ¿Alguna pregunta? Ya. Jair, una pregunta. El doctor, ¿qué cosa? El doctor acá me hablaba de unas prejornadas. ¿A qué se refiere? No entiendo. Doctor, es que al final de cada unidad hay 2 días de exposiciones. De exposiciones que hacen los alumnos en la reunión general. Por grupo salen expositores que exponen los temas que se han visto en seminario y en práctica. Ya, ¿y eso quién lo Y determina? ¿Es las armas, tú cómo lo hacen? no, con respecto a quienes exponen, yo lo converso con los delegados de práctica y ellos me pasan la relación de alumnos con la relación de temas. Y eso ya yo lo organizo y para el día de exposición que sería el lunes, ya por mi parte ya tengo todo organizado, ya sé quién va a exponer ese día. Y de ahí también Ya, sale una nota. Por eso todos los alumnos de la base tienen que exponer en todo el ciclo, ¿no? O sea, los alumnos que exponen en renal ya no van a exponer en cardio ni en para ese último respiratorio, así, para que todos tengan una nota ahí. ¿y cuántos alumnos van a exponer el lunes? Son 22, no, son 11 grupos, 11 alumnos el lunes y 11 el martes, para que pongan 2 por grupo. La exposición son de 10 minutos para cada uno, Ya, ya. 10 minutos Entonces como empezamos. máximo. Y al final de la exposición, como siempre sobra tiempo porque la clase de fisiología es las 10:30, o sea, con práctica incluida, siempre hay ronda de preguntas, ¿no? Y de ahí también se le pone participación a los que hagan preguntas o los que den aportes sobre las exposiciones que se han realizado. Entonces se supone que tú me vas a mandar la relación para poner las notas. Yo le voy a mandar el listado de quienes van a exponer, sí. Sí, doctor. Claro. Sería que me pasen un Excel las notas para poner ahí mismo la nota y eso se lo manda al doctor Alcántara, las notas ese día. ¿Está bien? Sí, 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 doctor. Ya, o sea, entonces debo suponer que también ya el doctor Alcántara le dio los temas, tienen todo ya listo para exponer el lunes, no hay problema. Todavía no le he pasado la lista porque todavía no la tengo completa, porque algunos compañeros aún no me han pasado su tema de exposición, pero sí ya a más tardar hoy en la noche les debo estar pasando la relación de alumnos. Al doctor Alcántara y a usted también, doctor. Ya, excelente. Entonces ya tiene un manejo esto ya. Entonces me pasa la relación
para mí me conviene en Excel para uno exponer las notas y ya eso todo se lo envía al doctor Alcántara, ¿está bien? Entonces el Sí, lunes empezamos. doctor, con ¿Sí? respecto al día del examen, lo conversaríamos con mis compañeros de la base para ver qué día podía ser, porque en fisiología celular el doctor Alcántara nos dio esa opción. Bueno, por mí no hay Eh, problema, porque yo no voy a tomar el examen, voy a tomar toda Alcántara. O sea, yo le usted, paso la pregunta a Alcántara, la nota, todo, y ya él se encarga de evaluar, de corregir, ya hace todo eso. ok, doctor. ¿Ya? Ya, listo. Quedamos así entonces, ya. Entonces la próxima semana, no sé si el examen cuándo lo harán, como te vuelvo a repetir, solo con el doctor Alcántara directamente, ¿está bien? Ya, doctora. Listo, así quedamos entonces. Bueno, todos muy agradecidos, entonces quedamos así hasta el lunes que empiezan las exposiciones. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos, hasta luego, chao, hasta luego. Gracias, Cuídense. doctor. Gracias a ustedes, cuídense, hasta luego.